Hola amigos, somos los Pijameros. ¿Tu nombre? Álvaro, ¿Tu nombre? Fer, ¿Tu nombre? Safi, ¿Tu nombre? Ale. Somos los Pijameros y nos juntamos todos los viernes para contar cuentos. Somos cuenteros. Y esta noche cuenta Álvaro, cuenta Fer, cuenta Ale y cuenta Sofi. Hermosos cuentos todos los viernes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. ¿Ya? Sofi, ¿puedes contar? Sí. ¿Mm? Un día había unos niños que estaban paseándose por el bosque. Y un día, cuando se estaban paseando por el bosque, entonces cuando se estaban pasando por el bosque, una persona se vio que ellos estaban caminando y entonces les llevó, pero cuando les iba a llevar se transformaron en superhéroes. Y entonces cuando se transformaron en superhéroes, primero yo le pegué en la panza. ¿A quién? Al ladrón. Y después Alvarito fue el que le pegó en la rodilla. Después Fer. el de Fer le pegó en el brazo y por último Ale le pegó en la cabeza. Y después Albri, que era la más pequeñita, le tiró hasta un río. ¿Y Maxi qué le hizo? Y Maxi, ¿sabes lo que hizo? ¿Le orinó? No. Primero le tiró volando hasta el aeropuerto. Y después le hizo pipí. ¿Y colorín colorado? Este cuento se ha acabado. Había una vez unos niños que se llamaban Ale, yo, Álvaro y Sofi y Adri y Maxi. Ujú. Además, cuando se divirtieron mucho en la casa, Y luego pasa que sí, y además se encontraron con un niño súper malo Oh, eso es terrible eso. ¿Y qué pasó después? que además quiere que entren al coche donde está el ladrón. Opa. Qué terrible che. ¿Y después? Después vino abuelo. Apareció el abuelo. ¿Y qué hizo el abuelo? Nos ha salvado. ¿Y colorín colorado? Ese cuento ya se acabó. Muy bien. Ahora. una planta conmigo con una casita de paja con un globo de juguete. ¿Mm? ¿Qué pasó? Había una vez Sí. un baldojito. Se estaba viendo en una cama. Estaba viendo series de Netflix. Estaba viendo. Yo siempre make-up. Y Minecraft. ¿Sí? sí, y vio siempre patitas comedoras. Y vio que. Hazme un pero. ¿Y colorín colorado? Espera, y Ah. pues, algo como que
silbando. Ajá. Era que un superhéroe le lanzó lejos al viñero ¿En serio? muy altísimo. Altísimo. Y le lastimó. Oh, ¿le lastimó? ¿Sí? Ah. Y era que pasó que le lanzó así. Impresionante. Dice. Y luego que un techo de una tortuga. ¿Es la tortuga? Dice. Y era que Estrellita, la tortuga se llamaba Estrellita. ¿Estrellita? Sí. ¿Una super tortuga era? No, Estrellita. Ah, Estrellita. Era Y chiquitita. era que ¿Qué? Cosa. la plástica Ah, le pegó con la almohada. Y le ganó. Y ahora sí. Ahora va a contar Ale y va a decir colorín colorado. Este cuento. Ahora sí, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y vio todos los fines de semana dibujitos, pequeñas, patitas coloradas. Y fue muy feliz. Este cuento. Se acabó. Muy bien. Había una vez 3 cerditos que eran hermanos. Un Sí. día construyeron sus casas. Ujú. Uno era de paja, otro era de madera y el otro era de ladrillo. Mm. Entonces, un día vino el lobo. Ujú. Primero, Que tenía Sopló. pantalón. sí, tenía pantalón. Sí. Y yo vi. Espera. Espera. Tenía, iba a soplar la... Sí, espera, está contando. ¿Iba a soplar? Iba a soplar la casa de paja y sopló. ¿Y? Entonces el cerdito se fue a la casa de madera. Ah, pero se cayó la casa. Voló la Se casa. cayó- Ah. se voló la casa. No. Entonces el lobo vino a la casa de madera Ujú. y entonces sopló y sopló ¿Y? y la caja se derrumbó Se de derrumbó, madera. muy bien. Entonces los dos cerditos se fueron a la casa de... ¿El hermano mayor? Sí, Sí. que tenía un buen material de Ajá. casa que es ladrillo. Sí. ¿Y se fue el lobo allí o no? Sí, se fue, pero sopló y nunca pudo derrumbar. Porque es muy Ah. fuerte. Entonces hizo un plan, se fue por la chimenea, Ajá. pero la chimenea estaba encendida. ¡Au! Entonces el lobo se cayó, entonces se quemó y lo cocinaron. ¡Oh! ¿Y comieron al lobo? Sí, ¡Oh, no pa, puede increíble!